Suscríbete a nuestro canal para más historias que te dejarán sin aliento. ¿Qué pasa cuando una vida perfecta se construye sobre un cimiento de secretos? Para el magnate Ricardo Valdivia, lo tenía todo. Una esposa amorosa y embarazada, un imperio global y un futuro que parecía ilimitado. Pero también tenía una amante, Sofía, una mujer que no se conformaría con el segundo lugar. En un acto final y desesperado de malicia, Sofía envenenó un pastelillo destinado a destruir a Elena y a su hijo nonato. Pero nunca planeó una cosa, que en esa fatídica noche, el magnate sería quien daría el bocado fatal. Esto no es solo la historia de un romance que salió mal. Es la historia de cómo un bocado de un postre envenenado puso de rodillas a un titán y expuso una verdad más tóxica que cualquier veneno. El tenedor estaba a medio camino de su boca cuando su esposa rió suavemente en sueños desde la otra habitación. El sonido, un murmullo delicado que siempre le recordaba a los carillones de viento, hizo que Ricardo Valdivia se detuviera. Sonrió. Incluso en sus sueños, ella era feliz. Él era la razón de esa felicidad. Y ese pensamiento era un combustible más potente que cualquier acuerdo multimillonario que hubiera cerrado. En la isla de mármol de su ático en el Paseo de la Castellana, bajo el suave resplandor de una única luz empotrada, se encontraba el objeto de su antojo nocturno, un pastelillo de limón y requesón espolvoreado con azúcar glass, tan fino que parecía una capa fresca de nieve invernal. Era de Elena. Específicamente, era el que ella había estado guardando para el desayuno. Tenía una lista de antojos de embarazo de 1 kilómetro de largo. Pero este pastelillo en particular, de una pequeña panadería artesanal en el centro, llamada La Dulce Esquina, era su favorito. Ella afirmaba que su requesón estaba batido con las lágrimas de los ángeles. Ricardo, que normalmente funcionaba con café solo y ambición, se encontró inusualmente hambriento. Una brutal negociación de 13 horas con una empresa tecnológica japonesa lo había dejado exhausto, su mente aún zumbando con adquisiciones apalancadas y tomas de control hostiles. Se había deslizado en el apartamento, quitándose su traje de sastre como una segunda piel, desesperado por el tranquilo santuario de su hogar. Y allí estaba, un pastelillo perfectamente dorado, en un delicado plato de porcelana, dejado en el mostrador, un faro de placer simple en su mundo, excesivamente complicado. «Ella no se molestará», susurró al silencio, su voz un murmullo bajo. «Le compraré una docena mañana». Deslizó las puntas del tenedor en la corteza hojaldrada. El sonido crujiente fue satisfactorio. Se llevó el bocado a los labios, el dulce aroma a ralladura de limón y vainilla llenando sus sentidos. Era un sabor de su vida con Elena, dulce, perfecto y profundamente reconfortante. Masticó, tragó, y por una fracción de segundo, todo fue perfecto. Luego, el fuego comenzó. No era una quemadura como la del café caliente. Era un ardor químico abrasador que estalló en su garganta como si hubiera tragado ácido. Jadeó, dejando caer el tenedor con un estrépito que resonó en la cavernosa cocina. Su mano voló a su cuello. Sus vías respiratorias se contraían con una velocidad aterradora. Una ola de mareo lo invadió. Las líneas elegantes y minimalistas de su cocina multimillonaria se desdibujaron en un remolino nauseabundo. Intentó llamarla. «Elena». Pero el único sonido que escapó fue un jadeo ahogado y gutural. Su visión se estrechó. La única luz sobre él se convirtió en una supernova cegadora. Tropezó hacia atrás,
sus piernas de repente de gelatina, y se estrelló contra el refrigerador Sub-Zero. Los imanes que sostenían una docena de fotos de ecografías, pequeñas imágenes fantasmales de su futuro hijo, se dispersaron y cayeron a su alrededor como confeti en un funeral. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un latido frenético e irregular. Se sentía como un pájaro atrapado en su pecho batiendo violentamente sus alas contra una jaula. Un sudor frío perló su frente. Esto no era una intoxicación alimentaria. Esto no era una reacción alérgica. Esto era otra cosa. Esto era una ejecución. Su último pensamiento coherente antes de que el mundo se disolviera en la oscuridad fue sobre el pastelillo, sobre Elena, y sobre la horrible e imposible comprensión de que el bocado que acababa de tomar nunca fue para él. 6 meses antes, Elena Vargas había pensado que su vida era un cuento de hadas. Hija de un respetado, aunque no particularmente rico, profesor de Historia del Arte, había conocido a Ricardo Valdivia en una gala benéfica para el Museo del Prado. Él no estaba rodeado de un séquito de aduladores como ella había esperado. En cambio, estaba solo en un tranquilo rincón, completamente cautivado por una pequeña y discreta escultura de Degas de una bailarina. Ella, especialista en impresionismo francés, se le había acercado con un comentario sobre la pátina inusual de la escultura. Él se había girado, y sus ojos, del color de mares grises y tormentosos, parecieron mirarla directamente, no a su vestido de diseñador o a su cabello cuidadosamente peinado, sino a la esencia misma de su ser. Hablaron durante 2 horas, ignorando el champán y los canapés, perdidos en un mundo de historia del arte y una conexión eléctrica inmediata. Él la cortejó con una ferocidad que igualaba sus negocios. No solo enviaba flores, hizo traer sus lirios favoritos, los stargazers de los Países Bajos, y los plantó en un jardín privado en la azotea que había encargado para ella. No solo la llevó a París, organizó una visita privada fuera del horario de apertura del Museo de Orsay. Solo ellos dos, una botella de Petrus de 1900 y una colección de Monets que la hicieron llorar. Su mundo era de una riqueza y poder inimaginables. Hombres que le doblaban la edad se sometían a él. Su empresa, Valdivia Capital, tenía tentáculos en todos los principales mercados del mundo. Era despiadado, brillante y exigente. Pero con Elena era diferente. Era tierno, atento y vulnerable. Confesó que su implacable impulso era una forma de huir de una infancia solitaria, y que con ella, por primera vez, sintió que tenía un lugar donde quedarse quieto. Se casaron en un año en una ceremonia sorprendentemente íntima en la finca de su familia en la costa de Andalucía. 3 meses después, Elena estaba embarazada. Ricardo estaba eufórico. El hombre que dominaba las salas de juntas con autoridad gélida se derritió al ver la primera ecografía. Empezó a salir del trabajo a las 6, lo que su asistente ejecutivo, Julián, afirmó que era un milagro comparable a la apertura del Mar Rojo. Volvía a casa, ponía su mano sobre el vientre en crecimiento de Elena y hablaba con su hijo durante horas, prometiéndole el mundo, pero, lo que es más importante, prometiéndole un amor que él mismo nunca había conocido de niño. Su vida era una burbuja de dicha serena, flotando muy por encima de la suciedad y el ajetreo de la ciudad. Pero ninguna burbuja es impenetrable. Isabel Durán era un fantasma del pasado de Ricardo, uno que él había creído erróneamente que había sido exorcizado hacía mucho tiempo.
Se habían conocido años antes de Elena, cuando Ricardo aún estaba construyendo su imperio, y su corazón estaba encerrado en la ambición. Isabel estaba en el mismo mundo, una ejecutiva de relaciones públicas para una empresa rival, con una belleza que podía detener el tráfico y una mente tan aguda y cínica como la suya. Su relación había sido un torbellino de pasión y conveniencia, una asociación de dos personas que entendían la naturaleza transaccional de la vida en la vía rápida. Era emocionante, pero estaba vacía. Cuando terminó, fue mutuo, y Ricardo había pensado que amigable. Se equivocó. Isabel reapareció en sus vidas con la sutileza de una serpiente. Apareció en una gala benéfica que Ricardo y Elena estaban organizando. Saludó a Ricardo con un beso en ambas mejillas que era demasiado familiar, su mano perfectamente manicurada, permaneciendo en su brazo un segundo de más. Ricardo, cariño, había ronroneado, su voz como un whisky caro. Ha pasado demasiado tiempo. Dirigió su mirada a Elena, su sonrisa una obra de arte, hermosa en la superficie, pero con algo frío y depredador detrás. Y tú debes ser Elena. He oído tanto sobre ti. Él siempre tuvo un gusto impecable. El cumplido estaba cargado de un subtexto que hizo que a Elena se le erizara la piel. Él siempre tuvo, como si Elena fuera solo la última adquisición en una larga lista de coleccionables. Durante los siguientes meses, Isabel se convirtió en un zumbido persistente de ansiedad en la vida de Elena. Aparecía en los mismos restaurantes, se unía a los mismos comités filantrópicos y siempre encontraba la manera de desviar la conversación hacia su historia con Ricardo. Compartía anécdotas hilarantes de su pasado, chistes internos que hacían que Elena se sintiera como una extraña en su propio matrimonio. «Oh, debes pedirle a Ricardo que te cuente la vez que nos quedamos varados en Mallorca», decía, riendo, sus ojos fijos en los de Elena. Las cosas que tuvimos que hacer para conseguir un helicóptero fue terriblemente escandaloso. Ricardo estaba mayormente ajeno. Veía a Isabel como parte de su pasado, una conexión de red en el presente. «Es inofensiva, Elena», decía, besando la frente de Elena. «Así es ella, todo estilo, nada de sustancia». Pero Elena vio la sustancia. Vio la envidia calculadora en los ojos de Isabel cuando miraba el vientre de Elena. Escuchó el veneno apenas velado en su voz. Una tarde, Isabel se había presentado en el ático sin previo aviso, trayendo un regalo ridículamente caro para el bebé, una manta de cachemira de Hermès. «Estaba de paso por el barrio», había dicho con ligereza. La señora Carmen, su ama de llaves de 20 años, que era ferozmente protectora de la familia, la había hecho pasar con una mirada de profunda desaprobación. Mientras Isabel arrullaba en la guardería, le había puesto una mano en el brazo a Elena. «¿Sabes?», había dicho Isabel, su voz bajando a un susurro conspirador. «Tengo que felicitarte. Se necesita una mujer valiente para amarrar a un hombre como Ricardo. Tantas mujeres lo han intentado y han fracasado». Sus ojos brillaron con una luz extraña e intensa. «Tienes que tener cuidado. Un hombre así, sus apetitos son vastos. Tienes que ser todo para él, o lo encontrará en otro lugar». Era una amenaza envuelta como consejo amistoso. El día del envenenamiento, las piezas encajaron con una claridad horrible, pero solo en retrospectiva. La señora Carmen había estado preparando la masa para los queridos pastelillos de Elena esa tarde. Era meticulosamente limpia. Su cocina,
una fortaleza de acero inoxidable de higiene. Había dejado la masa preparada enfriando en el refrigerador durante 1 hora. Durante esa hora, el portero había llamado para decir que un mensajero estaba abajo con un paquete para la señora Valdivia. Elena estaba en una teleconferencia para la junta del museo y le pidió a la señora Carmen que bajara a firmar por él. El ama de llaves se fue por no más de 10 minutos. Fue tiempo suficiente. Isabel conocía los códigos de seguridad del edificio. Conocía el horario de Ricardo. Sabía sobre los pastelillos. Elena había mencionado su antojo en un almuerzo al que Isabel se había colado la semana anterior. El veneno era sofisticado, no un veneno común para ratas o arsénico que activaría alarmas inmediatas. Era un alcaloide raro derivado de plantas, notoriamente difícil de rastrear y conocido en círculos toxicológicos muy específicos por imitar los síntomas de un derrame cerebral o un ataque cardíaco catastrófico. En una dosis más pequeña administrada a una mujer embarazada, fue diseñado para inducir contracciones uterinas violentas, causando un aborto espontáneo que podría atribuirse trágica y plausiblemente a la preeclampsia u otras complicaciones naturales. Era el arma perfecta para una asesina que quería permanecer invisible, pero Isabel, en su meticulosa planificación sociopática, había cometido un error fatal. Había asumido que el pastelillo sería comido por la persona a la que estaba destinado. Había imaginado una escena de tragedia, un esposo afligido, un heredero perdido y una amiga consoladora, ella misma, que se apresuraría a recoger los pedazos. Nunca en sus sueños más salvajes imaginó que Ricardo Valdivia, un hombre que sobrevivía con café y ambición, esa noche específica decidiría que quería un bocado del postre de su esposa embarazada. Mientras Ricardo yacía en el frío suelo de mármol, su vida desvaneciéndose con cada latido omitido, el primer gemido de una sirena distante comenzó a cortar el aire nocturno. Arriba, en el dormitorio principal, Elena se agitó de su agradable sueño, con el ceño fruncido. El estrépito del tenedor seguido del fuerte golpe había perforado los bordes de su conciencia. «Ricardo», llamó, su voz, espesa por el sueño. Silencio. Un nudo de inquietud se apretó en su estómago. Bajó las piernas de la cama, sus movimientos torpes por el peso extra del bebé. «Ricardo, ¿está todo bien?» Caminó por el pasillo, la madera pulida fría bajo sus pies descalzos. La vista que la recibió en la cocina quedaría grabada en su memoria para siempre. Su esposo, su titán. El centro invencible de su universo yacía desplomado e inmóvil en el suelo. Su rostro tenía un tono azul espantoso. Sus ojos estaban abiertos, pero estaban vacíos, y junto a su mano extendida yacía el pastelillo a medio comer. El mundo de Elena no solo se resquebrajó, explotó. Su grito fue un sonido crudo y primario de pura agonía, un sonido que desgarró el silencioso ático y resonó en la ciudad indiferente. Fue el sonido de un cuento de hadas llegando a su brutal y horrible final. El grito fue arrancado de los pulmones de Elena, pero el sonido fue absorbido por las gruesas paredes insonorizadas del ático. Por un segundo congelado, el mundo volvió a estar en silencio, salvo por el frenético latido de su propio corazón. Luego, la realidad volvió a estrellarse. El entrenamiento de un curso de primeros auxilios olvidado hace mucho tiempo se activó, un eco fantasmal de sus días universitarios. Comprobar la respiración, comprobar el pulso. Sus manos, temblorosas violentamente,
fueron a su cuello. Su piel estaba húmeda y fría. Buscó la arteria carótida, presionando sus dedos contra la carne donde tan a menudo se la había acunado. Nada. Un latido débil, tembloroso, imposiblemente rápido. Luego Naos te da de nuevo. No, 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 cantó las palabras, una oración desesperada. Buscó a tientas su teléfono en el mostrador de la cocina, su pulgar manchando la pantalla con lágrimas. 112. La voz de la operadora era tranquila, profesional, un marcado contraste con el caos que explotaba en el alma de Elena. Mi esposo no respira. Se desmayó. Tartamudeó las palabras, que se atropellaban. Paseo de la Castellana, Ático A. Las instrucciones de la operadora fueron un salvavidas en un torbellino de pánico. ¿Está boca arriba? Necesita empezar las compresiones torácicas. Compresiones torácicas. En Ricardo, en su invencible esposo, quien esa misma mañana se había estado riendo de cómo su hijo ya pateaba como un futuro futbolista. Lo absurdo, el puro horror de ello, casi la paralizó. Pero el pensamiento de la pequeña vida dentro de ella, una vida que necesitaba a su padre, la impulsó a la acción. Se arrodilló a su lado, el frío mármol filtrándose a través de su pijama de seda. Unió sus manos sobre su esternón, como le habían enseñado, y comenzó a empujar, fuerte y rápido. 1 y 2 y 3 y 4. Contó en voz alta, su voz quebrándose, cada compresión un impacto brutal contra el hombre que amaba. Las sirenas de la ciudad pasaron de un grito distante a un rugido ensordecedor, una banda sonora de su peor pesadilla. Los paramédicos fueron un torbellino de fuerza profesional controlada. Invadieron la cocina, sus movimientos eficientes y urgentes. Tomaron el relevo de las compresiones, conectaron un desfibrilador y comenzaron una vía intravenosa. Sus voces, un estacato cortante de acrónimos médicos y dosis de medicamentos. Elena fue apartada suave, pero firmemente. Donde se quedó, envuelta en una manta de cachemira que un paramédico le había puesto sobre los hombros, observándolos luchar por la vida de su esposo. Cargando a 200, despejen. El cuerpo de Ricardo convulsionó en el suelo. Sus ojos aún abiertos y vacíos miraban al techo. Sin ritmo, administrando una de epinefrina. La mano de Elena estaba protectoramente apretada sobre su estómago, como si pudiera proteger a su hijo del trauma que se desarrollaba a pocos metros. Vio el pastelillo a medio comer, aún en el plato, una grotesca pieza central en el cuadro de horror. Un paramédico, guardando los efectos personales de Ricardo, lo recogió. ¿Estaba comiendo esto?, preguntó el paramédico, su tono neutro. Elena solo pudo asentir, una nueva ola de náuseas subiendo por su garganta. Nos lo llevaremos. El viaje al Hospital Universitario La Paz fue un borrón de luces intermitentes y el silbido rítmico del ventilador, que ahora respiraba por Ricardo. Elena se sentó en la parte delantera de la ambulancia, su mente una pizarra en blanco de shock. En la sala de emergencias, Ricardo fue llevado en silla de ruedas al torbellino de la unidad de trauma, y a ella la guiaron a una pequeña sala de espera privada reservada para familias en crisis. Julián, el siempre leal asistente ejecutivo de Ricardo, llegó en 20 minutos. Su traje, normalmente impecable, arrugado y su rostro pálido por el shock, había sido despertado por la llamada del hospital. Él se encargó de la logística, hablando en tonos bajos y urgentes por su teléfono, creando efectivamente una barrera entre Elena y el caos administrativo. 1 hora más tarde,
Un médico con ojos amables y una expresión cansada entró en la habitación. Se presentó como el doctor Miguel Torres, jefe de medicina. Señora Valdivia, comenzó, su voz suave. Lo hemos estabilizado, pero su estado es extremadamente crítico. Hemos inducido un coma terapéutico para minimizar cualquier posible daño cerebral por la falta de oxígeno. Su corazón entró en fibrilación ventricular. Francamente, su rápida acción con la RCP es probablemente la única razón por la que tiene alguna posibilidad. Las rodillas de Elena se sintieron débiles. Julián la guió a una silla. ¿Qué pasó? ¿Fue un ataque al corazón? ¿Un derrame cerebral? El doctor Torres dudó. Frunció el ceño. Eso es lo que estamos tratando de determinar. La presentación es atípica. Sus niveles de enzimas cardíacas están elevados, pero no en un patrón consistente con un infarto de miocardio clásico. La tomografía inicial muestra algo de edema cerebral, pero no hay signos de un derrame cerebral isquémico o hemorrágico importante. Estamos realizando un panel toxicológico completo, pero el cribado preliminar de sustancias comunes dio negativo. Ahora mismo, estamos tratando los síntomas, pero no tenemos una causa definitiva. Las palabras quedaron en el aire, pesadas y ominosas. Atípica, sin causa definitiva. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. Isabel Durán estaba en el umbral, su rostro una máscara de angustia perfectamente orquestada. Su gabardina de alta costura estaba artísticamente desaliñada, y su rímel estaba ligeramente corrido para que pareciera que había estado llorando, pero no lo suficiente como para ser poco atractiva. «Oh, Dios mío, Elena», suspiró, corriendo hacia adelante y envolviendo a Elena en un abrazo que se sintió como ser envuelta en hielo. Vine tan pronto como me enteré. Estaba llamando al móvil de Ricardo. Nadie contestaba. Recibí una llamada de un amigo de la oficina del alcalde que había oído la llamada de la ambulancia. «¿Cómo está? ¿Qué pasó?» Elena, entumecida y exhausta, se dejó abrazar. Por un momento, el apoyo se sintió real. «No lo saben», murmuró en el hombro de Isabel. «Simplemente se desmayó». Isabel se echó hacia atrás, sus manos apretando los brazos de Elena. Sus ojos, grandes y escrutadores, escanearon el rostro de Elena. «Pero estaba enfermo. ¿Se quejó de algo? ¿Qué hizo esta noche? ¿Comió algo extraño?» La pregunta fue rápida e intensa. Julián, de pie junto a la ventana, se giró lentamente. Su mirada se estrechó sobre Isabel. Elena negó con la cabeza. «No, nada. Estaba bien. Simplemente comió un pastelillo. Mi pastelillo». Los ojos de Isabel se abrieron. Su actuación, impecable. «¿Un pastelillo? ¡Oh, Dios! Intoxicación alimentaria. Anafilaxia. Es alérgico a algo que no sé». «Están haciendo pruebas», susurró Elena. «Necesitamos averiguar de dónde vino ese pastelillo», insistió Isabel, su voz adoptando un tono de mando. «¿Qué panadería? ¿Necesitamos llamarlos? Necesitamos que se pruebe todo lo que vendieron hoy. Julián, deberías encargarte de eso. Hazlo de inmediato». Ella estaba dirigiendo el espectáculo, una mariscal de campo tomando el control de un caótico campo de batalla. Y fue en ese momento, a través de la densa niebla de su dolor, que Elena sintió la primera pequeña astilla de duda. No fue lo que dijo Isabel, sino cómo lo dijo. La intensa concentración en la comida, el salto inmediato a una causa externa, la forma en que ya estaba tratando de manejar la situación. Se sintió menos como el pánico de una amiga preocupada
y más como el control de daños de una parte culpable. Antes de que Julián pudiera responder, llegó la señora Carmen. Era una mujer pequeña y robusta, cuya postura siempre era recta como un palo, y su presencia llenaba la habitación con una gravedad tranquila y formidable. Miró a Isabel, que agarraba el brazo de Elena, y sus labios se apretaron en una línea de desaprobación de granito. Caminó directamente hacia Elena, ignorando por completo a Isabel, y le puso una mano reconfortante y firme en el hombro. El médico me envió de vuelta. Dijo que necesita que la revisen, mi querida, por usted y por el pequeño. Dijo suavemente, su voz un bálsamo cálido. Luego miró a Julián. La policía está en el ático. Les gustaría hablar con la señora Valdivia cuando pueda. La cabeza de Isabel se levantó de golpe. ¿La policía? ¿Por qué? Fue una emergencia médica. La mirada de la señora Carmen finalmente se posó en Isabel, y fue tan fría como una tumba invernal. Los médicos no pueden identificar la causa, señorita Durán. Cuando un hombre sano de 42 años se desploma y casi muere sin razón discernible, se convierte en un asunto policial. Están tratando el apartamento como una posible escena del crimen. El color se escurrió del rostro de Isabel. Por primera vez, un destello de miedo genuino e improvisado brilló en sus ojos antes de ser rápidamente suprimido. Fue una microexpresión que duró menos de un segundo, pero Elena la vio. Y fue como una llave girando en una cerradura. Una enfermera vino a llevar a Elena a una habitación privada para un examen. Mientras se iba, la señora Carmen se puso a su lado. «Señora», dijo el ama de llaves, su voz apenas un susurro. «No quiero alarmarla, pero hay algo que debe saber. Cuando bajé a firmar ese paquete esta tarde, el portero, Carlos, dijo que no era un mensajero. Era una mujer. Le entregó el paquete y dijo que era un regalo para usted, y se fue antes de que él pudiera anunciarla». Elena se detuvo en el pasillo. ¿Una mujer? ¿La vio? Dijo que llevaba un pañuelo grande y gafas de sol, pero notó su abrigo. Un abrigo beige muy distintivo. Dijo que parecía muy caro. Dijo la señora Carmen, sus ojos significativos. La mente de Elena se iluminó con la imagen de Isabel, de pie en la sala de espera, con su gabardina beige artísticamente desaliñada y muy cara. «¿Y el pastelillo, señora?», continuó la señora Carmen. Su voz temblaba ligeramente. «Cuando hice la masa, usé el azúcar del tarro de cerámica del mostrador, el de las flores azules. Lo uso todos los días. Después de que volví del vestíbulo, noté que la tapa no estaba bien puesta. Estaba torcida. No le di importancia en ese momento. Pensé que había sido descuidada. Las astillas de duda se estaban uniendo en una certeza aguda y aterradora. La visita sin previo aviso de Isabel, días antes. Sus preguntas extrañamente específicas sobre los antojos de Elena. El extraño mensajero. El abrigo caro. La tapa del tarro torcida. Era una cadena de coincidencias tan improbables que desafiaba la creencia. De vuelta en su habitación privada. Una obstetra amable y de ojos agudos llamada Dr. Laura García le tomó los signos vitales y realizó una breve ecografía. El latido constante y rítmico del corazón de su bebé llenó la tranquila habitación. Era fuerte, sano, perfecto. Lágrimas de alivio corrieron por el rostro de Elena. Su hijo estaba a salvo. Por ahora. «Su bebé está muy bien, señora Valdivia», dijo la doctora García, su voz tranquilizadora. «Pero necesita descansar. El estrés que está sufriendo es inmenso».
La doctora García, resultó, también estaba consultando en el caso de Ricardo. Su especialidad era la medicina interna, con énfasis en toxicología. «Mi esposo», dijo Elena, su voz de repente clara y fuerte. La niebla del shock reemplazada por una resolución fría y dura. El doctor Torres dijo que su condición es atípica. ¿Qué significa eso? La doctora García la miró, un destello de respeto profesional en sus ojos. Significa que las piezas no encajan. Estamos enviando su análisis de sangre y una muestra del pastelillo que proporcionó a un laboratorio especializado. Necesitamos realizar un análisis completo de cromatografía de gases y espectrometría de masas. Estamos buscando algo que no aparecería en un cribado estándar. Algo exótico. «Veneno», dijo Elena. La palabra sabía a ceniza en su boca. La doctora García no lo confirmó ni lo negó. «Estamos explorando todas las posibilidades», dijo con cautela. Elena respiró hondo. La esposa afligida estaba retrocediendo, reemplazada por otra persona. Una protectora. Una luchadora. Ricardo le había enseñado sobre estrategia, sobre ver 10 movimientos por delante. Ahora tenía que usar esas lecciones para salvarlo. «Doctora García», dijo Elena, su mirada inquebrantable. «Hay una mujer en la sala de espera. Su nombre es Isabel Durán. Quiero que le tome una muestra. Su cabello, su saliva de una taza de café, cualquier cosa. Dígale que es para una comparación genética para una posible alergia rara. Dígale lo que quiera, pero necesito que la examine para lo mismo que está examinando a mi esposo». La doctora García parpadeó, sorprendida por la audacia y la implicación de la petición. Vio la mirada en los ojos de Elena, no histeria, sino una certeza escalofriante y calculada. «Esa es una petición muy seria, señora Valdivia. Y ese es un veneno muy serio en las venas de mi esposo», replicó Elena, su voz bajando a un susurro de acero. «Ella estuvo en mi casa, sabía lo que comía, y creo que intentó asesinar a mi hijo». Una comprensión silenciosa pasó entre las dos mujeres. La doctora García asintió una sola vez, casi imperceptiblemente. Elena se recostó en las almohadas, su mano apoyada en su vientre. La lucha por la vida de Ricardo acababa de comenzar. Pero una nueva y más oscura batalla también estaba tomando forma. La lucha por exponer al monstruo que se escondía a plena vista, el que llevaba un abrigo de alta costura y una máscara de lágrimas falsas, esperando que su cuento de hadas se desmoronara. ¿Crees que Elena está haciendo lo correcto al sospechar de Isabel? Déjanos tus comentarios abajo. Las 24 horas posteriores al colapso de Ricardo fueron una clase magistral de caos controlado, orquestado por Elena. El dolor todavía estaba allí, un peso monstruoso en su pecho, pero se había comprimido en un núcleo de propósito duro, como un diamante. Ya no era solo la esposa, era la reina regente que protegía a un rey caído y a su heredero. Se reunió con el investigador principal de la policía en una sala de conferencias estéril, al final del pasillo de la UCI. El detective Javier Ruiz era un hombre que parecía haber sido tallado en granito y dejado bajo la lluvia. Su traje estaba arrugado. Su rostro era un mapa de líneas cínicas, y tenía los ojos cansados de un hombre que había visto lo peor de la humanidad y rara vez se sorprendía. Había manejado docenas de casos que involucraban a la élite de la ciudad y tenía un escepticismo arraigado hacia sus dramas. «Señora Valdivia», comenzó, su voz un grave murmullo. «Entiendo que este es un momento difícil. Necesitamos repasar la cronología de anoche». Elena no lloró.
No vaciló. Se encontró con su mirada y expuso los hechos con la precisión de un cirujano. Detalló la rutina de Ricardo, su antojo de embarazo por el pastelillo específico y la secuencia exacta de eventos que llevaron a su llamada al 612. Luego, se inclinó ligeramente. «Detective», dijo, su voz uniforme y fría. «Esto no fue un accidente. Creo que una mujer llamada Isabel Durán intentó asesinarme a mí y a mi hijo nonato. Creo que envenenó ese pastelillo y mi esposo lo comió por error». Ruiz levantó una ceja escéptica. «Esa es una acusación muy seria». «Fue un veneno muy serio», replicó Elena. Relató la historia de la señora Carmen sobre el extraño mensajero con el abrigo beige. Le contó sobre la tapa torcida del tarro de azúcar. Describió el interrogatorio extrañamente intenso de Isabel en la sala de espera y su fugaz expresión de puro terror cuando se enteró de que la policía estaba involucrada. Estaba construyendo un caso ladrillo a ladrillo. Ruiz escuchó, su bolígrafo rascando notas en una pequeña libreta. Estaba acostumbrado a que los cónyuges afligidos señalaran con el dedo, pero había una coherencia escalofriante en la historia de Elena. «¿Y esta Isabel Durán? ¿Cuál es su motivo?» La compostura de Elena finalmente se rompió por un segundo. Una sola lágrima caliente escapó y trazó un camino por su mejilla. Se la secó con rabia. «Fue la amante de mi esposo hace años. Creo que nunca aceptó que él me eligiera a mí, nuestra vida, nuestro hijo, en lugar de a ella». La admisión fue humillante, una vergüenza privada expuesta a la dura luz fluorescente, pero era un arma necesaria. La expresión de Ruiz no cambió, pero algo se movió en sus ojos. El motivo encajó. Esto ya no era solo un posible caso de intoxicación alimentaria. Esto era clásico. Amor, celos y un esposo muy, muy rico. Su entrevista con Isabel más tarde ese día fue un estudio de contrastes. Ella se había recompuesto, ahora la imagen de la gracia trágica. Se reunió con él en la pequeña capilla del hospital, con un rosario apretado en la mano, afirmando que estaba demasiado angustiada para estar en cualquier otro lugar. «Es solo una pesadilla, detective», susurró, secándose los ojos secos con un pañuelo de seda. Pensar que el pobre Ricardo podría haber sido derribado por algo tan aleatorio. Una mala partida de harina, quizás. Es aterrador. «Parece muy segura de que fue el pastelillo», observó Ruiz con suavidad. «Bueno, Elena dijo que eso fue lo que comió», replicó Isabel con suavidad. «Es la única explicación lógica». «¿Estuvo usted en la residencia Valdivia ayer, señorita Durán?» Una pausa, una fracción de segundo demasiado larga. «No, por supuesto que no. Estuve en reuniones todo el día, luego cené con un cliente». «¿Y no envió un paquete a la señora Valdivia?» «¿Un paquete? No. ¿Por qué lo haría?» Mintió, su sonrisa compasiva, como si el detective fuera un niño confundido. «Detective, mi única preocupación ahora mismo es por Ricardo, y por la pobre Elena, por supuesto. En su estado, el estrés debe ser insoportable». Ruiz salió de la entrevista con la clara sensación de que había estado hablando con una cobra. Una cobra hermosa, encantadora y absolutamente mortal. Su negación de haber estado en el edificio contradecía el relato del portero. Fue la primera mentira sólida, una grieta en su fachada impecable. Mientras Ruiz seguía los canales oficiales, Elena inició los suyos. Convocó a Julián a su centro de mando temporal, la sala de espera del hospital. Su rostro estaba marcado por el agotamiento y la preocupación por el hombre que era tanto su jefe como su mentor. «Julián», dijo Elena, su voz sin dejar lugar a discusiones,
Necesito que hagas algo por mí, algo extraoficial. Necesito que investigues a Isabel Durán. No me refiero a una simple verificación de antecedentes. Quiero una inmersión profunda. Quiero saber de dónde saca su dinero, con quién habla, dónde ha estado durante los últimos 3 meses. Quiero saber sus secretos. Usa los recursos que tengas. Sé que Ricardo confía en ti para ser discreto. Julián miró de los ojos de acero de Elena a la puerta de la UCI, detrás de la cual su jefe luchaba por su vida. Su lealtad a Ricardo era absoluta, y en ese momento, esa lealtad se transfirió completamente a la mujer que intentaba salvarlo. «Considere lo hecho, señora Valdivia», dijo, su voz firme. Durante las siguientes 48 horas, se libró una guerra silenciosa. En la UCI, el equipo de la doctora García trabajó incansablemente para estabilizar el ritmo cardíaco volátil de Ricardo y reducir la hinchazón en su cerebro. Permaneció en coma, una figura silenciosa e inmóvil, atada a la vida por una red de cables y tubos. Elena se sentó junto a su cama durante horas, leyéndole artículos del Wall Street Journal y susurrándole actualizaciones sobre el bebé. Su voz una presencia constante y tranquilizadora en el silencio estéril. Ella le rogó que luchara, que volviera con ella. Mientras tanto, Julián se movió por el submundo de investigadores privados y corredores de datos de la ciudad con la tranquila eficiencia de un tiburón. Cobró favores que Ricardo había acumulado durante una década. Eludió los canales legales, accediendo a registros financieros y registros telefónicos que a la policía le habrían llevado semanas obtener órdenes judiciales. 2 días después, regresó al hospital y le entregó a Elena una delgada carpeta negra. «Creo que querrá leer esto», dijo, su rostro sombrío. Elena la abrió. El contenido le heló la sangre. La vida de Isabel era un castillo de naipes. Su firma de relaciones públicas, una vez una célebre agencia boutique, estaba perdiendo clientes a raudales y estaba al borde de la bancarrota. Estaba endeudada hasta el cuello con múltiples hipotecas sobre su apartamento y una asombrosa deuda de tarjetas de crédito, todo cuidadosamente oculto detrás de una fachada de lujo y éxito. El motivo no era solo celos, era desesperación financiera. No solo quería a Ricardo, necesitaba su fortuna para sobrevivir. Pero eso no fue lo peor. Julián había descubierto una serie de grandes retiros de efectivo no rastreables en los últimos 2 meses, por un total de más de 100.000 euros, y había encontrado a dónde fue el dinero. Había rastreado sus movimientos a una serie de reuniones discretas en Sevilla con un hombre llamado Dr. Alfonso Ruiz. Una búsqueda rápida reveló que Ruiz era un ex profesor de química orgánica en la Universidad de Salamanca, una mente brillante que había sido despedido 5 años antes por fraude académico e investigación poco ética. Su especialidad, alcaloides de origen vegetal y sus aplicaciones en farmacología no tradicional. Era un químico a sueldo, un hombre con un intelecto a nivel de genio, sin brújula moral y con necesidad de dinero en efectivo. Era la prueba irrefutable. Isabel no solo había comprado un veneno, había encargado un arma a medida a un maestro artesano. Mientras Elena miraba una foto de vigilancia granulada de Isabel, entregando un sobre grueso al químico deshonrado, su teléfono sonó. Era la doctora García. «Elena, puedes venir a mi oficina. Los resultados del laboratorio han llegado». Elena caminó a la oficina del médico, con la carpeta de Julián apretada en su mano como un talismán. El rostro de la doctora García era sombrío. «Lo identificamos», dijo,
deslizando un informe impreso sobre su escritorio. Es un compuesto complejo. El agente principal es la aconitina, probablemente derivada de la planta acónito. Es increíblemente cardiotóxica. Pero se mezcló con un potente beta-bloqueante no estándar, algo para evitar que el corazón respondiera a la adrenalina. La combinación es diabólica. Está diseñada para causar un paro cardíaco completo mientras imita los síntomas de un evento natural. También se encontró en la muestra del pastelillo. Aconitina, respiró Elena, el nombre sonando como una maldición medieval. Se pone peor, dijo la doctora García, sus ojos llenos de una sombría simpatía. Hicimos ese panel de alergias a la señorita Durán. Mi técnico de laboratorio es meticuloso. Notó una partícula microscópica en la taza de café de la que bebió. Era un agente aglutinante sintético único, algo utilizado para estabilizar compuestos orgánicos volátiles. No es algo que se encontraría en la vida diaria, pero es una firma de la investigación publicada del doctor Alfonso Ruiz. La cadena estaba completa. El motivo de Isabel, sus medios, su conexión con el arma y el fabricante del arma. Todo estaba allí. Elena deslizó la carpeta de Julián sobre el escritorio de la doctora García, quien leyó la primera página y levantó la vista, su expresión una mezcla de horror y reivindicación. El teléfono de Elena volvió a sonar. Esta vez era el detective Ruiz. Señora Valdivia, tenemos suficiente. Con el informe toxicológico y el testimonio del portero, la Fiscalía ha emitido una orden de registro para el apartamento y la oficina de Isabel Durán. Nos estamos moviendo ahora. La red se estaba cerrando. Las mentiras se estaban desmoronando. El monstruo estaba a punto de ser arrastrado a la luz. Elena sintió una oleada de triunfo, fría y feroz. Lo había logrado. Había luchado por él. Se puso de pie, su mente acelerada, planeando su próximo movimiento, una llamada a su abogado, una declaración para la prensa. Pero mientras se giraba para salir de la oficina de la doctora García, una enfermera de la UCI vino corriendo por el pasillo, su rostro enrojecido de emoción. Señora Valdivia, doctora García, tienen que venir. Ahora. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué pasa? ¿Está él? La enfermera sonreía. Sus ojos brillaban. Está despierto. El señor Valdivia acaba de abrir los ojos. El mundo regresó a Ricardo Valdivia en fragmentos. Primero, el sonido, el pitido rítmico de una máquina que vagamente reconoció como un monitor cardíaco. Luego, la sensación. Un dolor sordo en el pecho y un tubo áspero que le rascaba la parte posterior de la garganta. Finalmente, la vista. La borrosa extensión blanca de un techo. Intentó hablar, pero el tubo lo ahogó. El pánico parpadeó. Intentó levantar la mano, pero se sentía increíblemente pesada, cargada por algo más que la gravedad. Luego, otra mano, cálida y suave, cubrió la suya. Ricardo. La voz de Elena. Su ancla. Forzó sus ojos a enfocar, y su rostro apareció. Estaba pálida, con ojeras, pero su expresión era de un alivio feroz y radiante. Estaba vivo, estaba con ella. Las siguientes horas fueron un borrón doloroso y desorientador de médicos, enfermeras y la incómoda extracción del tubo de respiración. Su voz era un susurro ronco y áspero. Su memoria era un banco de niebla, con una única imagen ardiente que la atravesaba, el sabor a limón y requesón seguido de un fuego en su garganta. ¿Qué pasó?, jadeó, su mano apretándose sobre la de Elena.
Elena se sentó junto a su cama. Su postura irradiaba una fuerza que nunca antes había visto. Esta no era la historiadora de arte suave y etérea con la que se había casado. Esta era una guerrera. Respiró hondo y le contó todo. Le habló del veneno, la aconitina, una palabra que sonaba ajena y horrible. Le habló de cómo su corazón se detuvo, del coma, de los días de incertidumbre. Él escuchó, su mente luchando por procesar lo imposible. Veneno. Alguien había intentado matarlo. No tenía sentido. Un rival de negocios, un enemigo que hice en una adquisición despiadada. ¿Quién?, susurró la pregunta, flotando en el aire entre ellos. El hermoso rostro de Elena, el rostro que él más apreciaba, se endureció con una tristeza tan profunda que le perforó el corazón. El veneno no era para ti, Ricardo. Estaba en mi pastelillo. La dosis fue calculada para hacerme perder al bebé. Ricardo la miró fijamente. La sangre se escurrió de su rostro. El horror de esa declaración fue un golpe físico peor que el propio veneno. Un ataque a su esposa, a su hijo nonato. Una rabia pura y absoluta comenzó a quemar la niebla de su confusión. ¿Quién?, repitió, su voz ya no un susurro, sino una orden baja y peligrosa. Elena dudó solo un segundo antes de entregar la verdad final y devastadora. Isabel. El nombre cayó en el silencio estéril de la habitación. La mente de Ricardo retrocedió. ¿Isabel? Su Isabel. Ambiciosa, cínica, apasionada Isabel. Era imposible. Intentó negarlo, encontrar otra explicación. No, Elena, te equivocas. Ella no lo haría. Necesitaba tu dinero, Ricardo, dijo Elena, su voz plana, desprovista de emoción. Y quería mi vida. Ella no le mostró la carpeta de Julián, ni los informes policiales. En cambio, simplemente le dijo los hechos. El químico, el dinero en efectivo, no rastreable, la mentira a la policía, el agente aglutinante sintético encontrado en su taza de café. Vio en sus ojos que era la verdad. Y con esa verdad llegó una cascada de recuerdos redefinidos bajo una nueva y horrible luz. Los chistes de Isabel sobre Elena. Sus toques persistentes. Su interés obsesivo en su nueva vida. Él lo había descartado todo como un drama inofensivo. La teatralidad de una amante pasada. Había sido un tonto ciego y arrogante. El romance, muerto hace mucho tiempo en su corazón, había dejado atrás un fantasma con una mordedura venenosa. Y su ceguera, su descuido, había llevado a ese fantasma a la puerta de su familia. Mientras esta devastadora comprensión se apoderaba de él, el detective Ruiz estaba ejecutando su orden. El apartamento de Isabel, un monumento al lujo curado, fue desmantelado rápida y sistemáticamente por el equipo forense. Isabel observaba con una copa de champán en la mano, su actitud de indignación totalmente desdeñosa. «Esto es acoso», le escupió a Ruiz. «Cuando Ricardo despierte, su carrera habrá terminado». «Está despierto, señorita Durán», dijo Ruiz con calma, observando su reacción. «Y su esposa ha sido muy informativa». Un destello de inquietud. Es una mujer embarazada histérica. Está paranoica. En ese momento, un joven técnico llamó desde la sala de estar. «¿Tiene algo, detective?» En su portátil. Historial de navegación eliminado, pero está en la caché. Búsquedas de dosis de aconitina. Venenos insípidos de acción rápida. Efectos de la aconitina en el embarazo. Y hay un archivo en una partición oculta.
un borrador de un comunicado de prensa, anunciando un fondo conmemorativo a nombre de Elena y el bebé para ser administrado por la Fundación Ricardo Valdivia. Con usted, señorita Durán, como la nueva presidenta interina. La copa de champán se le resbaló de los dedos a Isabel y se hizo añicos en el suelo de mármol. Su rostro, por primera vez, era una máscara de furia pura y fea. No solo había planeado el asesinato, había planeado la sucesión. El arresto fue rápido. La lucha se le agotó, reemplazada por una frialdad reptiliana. La máscara de la socialité se había ido, dejando solo al depredador debajo. Ricardo insistió en verla. Sus abogados, la policía y Elena protestaron, pero la voluntad de hierro que había construido un imperio ahora se centraba en esta confrontación final. Llevaron a Isabel a una sala de conferencias segura en el hospital. Entró esposada, flanqueada por 2 oficiales. La vista de ella encadenada le produjo una sacudida. Ella lo miró, y sus ojos se llenaron de una versión retorcida y desesperada de amor. «Ricardo», susurró, «gracias a Dios, estás bien. Tienes que decirles. Diles que ella miente. Ella hizo esto para incriminarme, para tenerte todo para ella». Ricardo la miró fijamente, su rostro una máscara ilegible de agotamiento y asco. «¿Por qué, Isabel?», preguntó, su voz áspera pero fuerte. «Porque te amo», gritó, las palabras resonando en la pequeña habitación. «Siempre te he amado. Perteneces a mí, en un mundo de emoción y poder, no en esa prisión doméstica con ella. Estaba tratando de salvarte». Dejó que el silencio se prolongara por un largo momento, dejando que sus palabras desesperadas y delirantes se disiparan. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero cada palabra era un golpe de martillo. «Nunca me amaste», dijo. «Amabas la idea de mí. Amabas el poder, el dinero, el nombre. Me veías como tu adquisición final, y cuando no pudiste tenerme, decidiste que nadie podría. Intentaste destruir lo único puro en mi vida». Hizo un gesto débil hacia la puerta, donde sabía que Elena estaba esperando. «No envenenaste ese pastelillo para salvarme. Lo hiciste porque perdiste». Apartó la mirada de ella, luego un despido final y completo. Miró al detective Ruiz. «Sáquenla de mi vista». Mientras se llevaban a Isabel, ella gritó su nombre, un sonido animal crudo de pura rabia y derrota. Ricardo no se inmutó. Simplemente se sentó allí, el peso de su propio fracaso presionándolo. 3 meses después, la vida no volvió a la normalidad. El cuento de hadas estaba muerto, y sus cenizas habían sido esparcidas. A Isabel Durán se le negó la fianza. Su juicio, una certeza pendiente que volvería a sacar todo a la luz en los tabloides. Ricardo recuperó su fuerza física, pero las heridas psíquicas permanecieron. La confianza entre él y Elena era una cosa frágil y cristalina, destrozada por el romance que él había considerado inofensivo. Hablaron durante horas, conversaciones dolorosas y crudas, llenas de lágrimas y brutal honestidad. Él desnudó su alma, su ambición, su soledad y las decisiones estúpidas y descuidadas que había tomado antes de comprender realmente lo que era el amor. Ella, a su vez, confesó sus miedos, sus inseguridades y la profunda violación de saber que su pasado casi había destruido su futuro. Su hijo, Arturo Valdivia Vargas, nació en una nítida tarde de otoño. Era perfecto. Tenía los ojos grises y tormentosos de Ricardo y el espíritu tranquilo
y gentil de Elena. En la tranquilidad de la habitación del hospital, con las luces de la ciudad extendiéndose brillando abajo, Ricardo sostuvo a su hijo por primera vez. Miró a Elena, que los observaba, con una sonrisa suave y cansada en su rostro. El amor que sentía era abrumador, una ola de emoción tan poderosa que amenazaba con romperlo. No era el amor triunfante y sin complicaciones de su antigua vida. Era algo diferente. Era un amor forjado en el fuego, templado por la traición y marcado por un inmenso dolor. Era más tranquilo, más sombrío e infinitamente más precioso. Sabía que pasaría el resto de su vida recuperando la confianza que tan descuidadamente había roto. Su historia ya no era un cuento de hadas, era real, y en la tranquila y profunda realidad de sostener a su hijo y mirar a su esposa, su guerrera, su superviviente, Ricardo Valdivia, finalmente comprendió que esta realidad desordenada, rota y hermosa, valía más que cualquier fantasía perfecta. Su futuro era incierto, pero por primera vez era real. Al final, se hizo justicia, pero una vida perfecta se hizo añicos para siempre. El veneno estaba destinado a destruir una familia, pero en cambio expuso una verdad que era igual de tóxica, que los secretos son un veneno propio. Ricardo y Elena sobrevivieron, pero no salieron ilesos. Su historia es un escalofriante recordatorio de que las mayores amenazas a menudo vienen disfrazadas de amor, y que la verdadera fuerza no se trata de tener una vida perfecta, sino de tener el coraje de reconstruir de las cenizas. ¿Qué piensas? ¿Se puede restaurar verdaderamente la confianza una vez rota de forma tan catastrófica? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video si te ha conmovido esta historia.